Residencia de Medicina Familiar, sede Chihuahua. Presentan Sobrecarga del cuidador, con el doctor Martín Armando Castro Valle y su servidora, la doctora Jessica Arreola Ruiz. Los grandes avances en la medicina han aumentado la expectativa de vida al controlar una serie de enfermedades que antes conducían a una muerte inminente. Esto ha ocasionado que un número considerable de pacientes en algún momento de su vida requieran de personas que se hagan cargo de su cuidado y atención por un periodo no determinado. A esta persona se le llama cuidador. Dentro del sistema de salud se han identificado dos tipos de cuidadores, los formales y los informales. Los formales ubicados dentro del sistema institucional, mientras que los informales se ubican en el sistema doméstico del cuidado de la salud. El cuidador informal se define a partir de dos características. No es remunerado, lo cual le hace parecer con demasiada frecuencia como un tipo de cuidado no válido. Además, se desarrolla en el ámbito de las relaciones familiares. Los cuidadores informales a su vez se dividen en primarios y secundarios. La diferencia entre estos es el grado de responsabilidad que asumen hacia el paciente y el tiempo que dedican a cuidar al mismo. En este contexto, el cuidador primario es el encargado de tomar tanto la mayoría de las decisiones como invertir su tiempo acompañando al enfermo, mientras el secundario solo es el relevo. Asimismo, organiza su vida en función del enfermo y los cuidados proporcionados tienen que hacerse compatibles con las actividades de la vida cotidiana. A partir de las demandas propias del rol, pueden presentar síntomas físicos, psicológicos, conductuales y sociales que ocasionan carga. Como consecuencia de esto, disminuye la calidad de atención hacia el enfermo y sus relaciones sociales, familiares y conyugales. La carga del cuidador hace referencia a las actitudes y reacciones emocionales ante la experiencia de cuidar y el grado de perturbaciones o cambios en diversos aspectos del ámbito doméstico y de la vida de los cuidadores. Existen dos tipos de carga, la objetiva y la subjetiva. La carga subjetiva se refiere a las actividades y reacciones emocionales ante la experiencia de cuidar, mientras que la objetiva puede definirse como el grado de perturbaciones o cambios en diversos aspectos del ámbito doméstico y de la vida de los cuidadores. ¿Cómo podemos evaluar la carga o sobrecarga del cuidador? El cuestionario de Sarit se realiza al cuidador familiar, habitual con el fin de detectar situaciones de sobrecarga que precisen la actuación de los servicios sociales. Consta de 22 ítems que evalúan las repercusiones negativas sobre determinadas áreas de la vida asociadas a la prestación de los cuidados. ¿Cómo se evalúa? La puntuación total es el resultado de la suma de las puntuaciones de los 22 ítems y tiene un rango que va desde 0 a 88. Para cada ítem se utiliza una escala de 5 valores que oscilan entre 0, nunca, y 4, casi siempre. Los puntos de corte serían: de 0 a 46 puntos no hay sobrecarga, de 47 a 55 puntos hay sobrecarga leve y de 56 a 88 puntos hay sobrecarga intensa. Haremos un ejemplo con la doctora Arreola para conocer la manera de cómo evaluar la escala de Sarit. La pregunta número 1. ¿Piensa que su familiar le pide más ayuda de la que realmente necesita? Bastantes veces. Pregunta número 2. ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene suficiente tiempo para usted? Casi siempre. Pregunta número 3. ¿Se siente agotado por intentar compatibilizar el cuidado de su familiar con otras responsabilidades, por ejemplo el trabajo o la familia? Casi siempre. Pregunta número 4. ¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar? Algunas veces. Pregunta número 5. ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familia? Algunas veces. Pregunta número 6. ¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente la relación que usted tiene con otros miembros de su familia? Bastantes veces. Pregunta número 7. ¿Tiene miedo por el futuro de su familiar? Casi siempre. Pregunta número 8. ¿Piensa que su familiar depende de usted? Casi siempre. Pregunta número 9. ¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar? Bastantes veces. Pregunta número 10. ¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar de su familiar? Algunas veces. Pregunta número 11. ¿Piensa que no tiene hasta tanta intimidad como le gustaría debido a tener que cuidar de su familiar? Algunas veces. Pregunta número 12. ¿Piensa que su vida social se ha visto afectada negativamente por tener que cuidar de su familiar? Bastantes veces. Pregunta número 13. ¿Se siente incómodo para distanciarse de sus amistades debido a tener que cuidar de su familiar? Casi siempre. ¿Piensa que su familiar le considera a usted la única persona que le puede cuidar? Casi siempre. Pregunta número 15.
piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos de cuidar a su familiar, además de sus otros gastos. Bastantes veces. Pregunta número 16. ¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar por mucho más tiempo? Bastantes veces. Pregunta número 17. ¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó la enfermedad de su familiar? Casi siempre. Pregunta número 18. ¿Desearía poder dejar el cuidado de su familiar a otra persona? Bastantes veces. Pregunta número 19. ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar? Algunas veces. Pregunta número 20. ¿Piensa que debería hacer más por su familiar? Algunas veces. Pregunta número 21. ¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar? Algunas veces. Pregunta número 22. Globalmente, ¿qué grado de carga experimenta por el hecho de cuidar a su familiar? Casi siempre. Haciendo la contabilidad de esta escala de Sarit aplicada a la doctora Arreola, nos da un puntaje de 62 puntos, los que nos habla de una sobrecarga muy intensa. Por lo tanto, esto nos va a ayudar para realizar medidas adecuadas para mejorar el estado de salud mental y física de nuestro cuidador y así tener mayores beneficios para su paciente, su familiar y para él mismo. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que les sea de mucha utilidad para el diagnóstico de la sobrecarga del cuidador y así mejorar la calidad de vida tanto del cuidador como del paciente. Gracias.